Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, hoy California está en alerta, y lo está en dos frentes. Tanto el bienestar de sus habitantes como el de su agua y su tierra están en juego. El gobernador Gavin Newsom afronta una crisis sanitaria, pero también una crisis humana que no puede ignorarse. Y hoy, esas dos emergencias se cruzan en un mismo escenario. El 18 de diciembre, California declaró el estado de emergencia por la gripe aviar como medida de precaución. No es solo un virus que afecta a las aves, también está poniendo en riesgo la salud pública e incluso la economía agrícola. La avian influenza, por ahora, está presente en más de 30 vacas de las granjas del sur del estado, según informaron los CDC. Y además ha infectado a una persona de Luisiana, de otro estado, que permanece en condición crítica con síntomas de asfixia. El afectado tiene más de 65 años, padecía problemas médicos y estuvo en contacto con aves enfermas y muertas. No obstante, para las autoridades de California, esto ha dejado claro que el peligro de contagio acecha y ha declarado la emergencia para acceder a fondos extra. California también anunció que ha enviado equipos de protección a las granjas lecheras y a sus trabajadores. En total, en todo el país se han registrado unas 60 infecciones leves. Y aunque las autoridades aseguran que no hay contagios de persona a persona, las crisis de California no terminan ahí. En Escondido, la ciudad se declaraba otra emergencia poco antes. Un campamento de personas sin hogar en el lecho de un arroyo ha tenido que ser desalojada. Previamente se informó de un aumento del 166% en las llamadas de emergencia de los vecinos de la zona por incendios, contaminación del agua y crímenes. Más de 10 proveedores de servicios brindaron asistencia a las personas desplazadas en la iglesia de la zona, pero la pregunta es si este desalojo es la solución o no es más que un parche a la situación que asola buena parte del estado de California. Y es que el estado tiene la tasa más alta de pobreza e indigentes del país. La contaminación de las aguas y el suelo ha provocado la declaración de emergencia, y ahora estas personas desplazadas no han desaparecido, vagan por las calles de Escondido empujando carritos llenos con sus pertenencias. Por eso la ciudad ha declarado una emergencia y le permite solicitar $4 millones para abordar tareas de limpieza y descontaminación, pero también de seguridad y protección para los vecinos. En otras palabras, Escondido también afronta su propia crisis sanitaria y social. Al menos 60 personas vivían en el campamento y hasta 100 en diferentes momentos, según las autoridades. Pero mientras la policía y los trabajadores públicos siguen tratando de restablecer el orden, la solución no aparece. Los políticos, por su parte, discuten sobre aumentar la capacidad de los refugios en estos momentos. Vemos que hay dos emergencias, pero un solo desafío: proteger a todos. La cuenta atrás ha comenzado. Parece una película de suspenso político. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a una crisis inminente. El cierre del gobierno el 20 de diciembre de 2024, justo antes de Navidad. La causa: un monumental proyecto de ley de financiación que ha dividido a los republicanos y desatado una batalla interna feroz, con Donald Trump liderando la oposición. Pero, ¿qué hay realmente dentro de este paquete legislativo de 1.547 páginas? La respuesta no es sencilla. Este es un juego de poder y de dinero que involucra no solo los intereses de los congresistas, sino también los de los votantes, los contribuyentes y la futura administración Trump. En el corazón de esta crisis se encuentra el proyecto de ley que intenta evitar el cierre del gobierno del presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson. Un paquete multimillonario que ha suscitado una feroz controversia. Contiene medidas de ayuda para desastres naturales, reformas en el sistema de gestión de medicamentos y hasta un aumento salarial para los congresistas. Y extendería también los fondos para el gobierno hasta el 14 de marzo, pero con una serie de cláusulas que han levantado un sinnúmero de críticas y han hecho correr ríos de tinta. Bien, pero ¿qué contiene exactamente este proyecto de ley? En el centro del conflicto, como dijimos, está el presidente electo Donald Trump.
en una serie de publicaciones en Truth Social, su plataforma, ha dejado claro su rechazo al proyecto de ley de financiación de Jensen. Señala que la medida no solo era un derroche de dinero, sino también un acuerdo cómodo para los demócratas. ¿Por qué? Porque deja en desventaja a su administración y traslada el problema de la negociación del techo de la deuda a su mandato, que comienza a partir de enero. Así que advierte que cualquier congresista republicano que lo apoye, que apoye esto, va a ser sometido a primarias, es decir, a elecciones dentro de 2 años para que se vote si sigue en el cargo. Algo como una sentencia, como un ultimátum. La advertencia de Trump rápidamente encontró eco entre sus aliados más cercanos, como Elon Musk y el vicepresidente electo J.D. Vance. Elon Musk es un aliado clave de Trump y es el futuro jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, y se unió al frente de batalla desde su cuenta en X. Musk criticó duramente el gasto público incluido en el paquete. Apuntó a las cláusulas de la ley que, según dice, favorecen a los intereses corporativos y no a los contribuyentes. Junto a Musk, Vivek Ramaswamy, futuro miembro de la misma agencia, también expresó su oposición acusando a los legisladores de gastar sin control. La presión que se ha ejercido sobre los líderes republicanos del Congreso es innegable. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, y Steve Scalise, el líder de la mayoría, se han visto atrapados. No parecen decidirse entre las demandas de Trump y evitar el cierre del gobierno haciendo concesiones a los demócratas. Para Trump, la idea es muy clara. Un acuerdo rápido que extienda tan solo los fondos hasta el 14 de marzo y evite una parálisis del gobierno justo antes de las fiestas de Navidad. Pero nada de concesiones. Y el acuerdo, además, debe ir siempre acompañado de una elevación del techo de la deuda, o quitarlo. Todo lo demás les traería, dice, complicaciones a posteriori. Por otro lado, las provisiones del proyecto de ley como un aumento salarial para los congresistas, ampliaciones de polémicas organizaciones, que según Vivek Ramaswamy son las encargadas de la censura, o la aparente inmunización del comité del 6 de enero, desataron una tormenta dentro de su propio partido. El paquete Omnibus, es decir, que abarca muchos temas, también incluye 100.000 millones en ayudas para desastres naturales. Esta cifra refleja la magnitud de los daños causados por huracanes y otras catástrofes en el sureste de Estados Unidos. Parte de estos fondos se destinarían a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la FEMA, y parte a los agricultores que han perdido sus cultivos debido a desastres. Sin embargo, muchos republicanos cuestionaron la inclusión de este gasto calificándolo como un cebo. Dicen que dentro de un proyecto como este, los demócratas también quieren pasar cosas incomprensibles como la sustitución del término criminal por persona involucrada en la justicia. Pero, más allá de los desastres y cataclismos, una de las medidas más polémicas es la reforma de los intermediarios farmacéuticos. Las personas que no fabrican, pero que negocian los precios de los medicamentos y los fármacos. Algo que el presidente Trump ya ha dicho que está investigando en estos momentos personalmente y que junto con todo lo demás prefiere tratarlo una vez esté en el poder. Pero mientras sucede todo esto, el reloj avanza rápidamente y decididamente. La fecha límite para evitar un cierre se acerca. Sin embargo, los desacuerdos se acentúan incluso entre los republicanos. Algunos piden recortes, mientras que otros buscan asegurar los fondos para sus distritos. Pero la presencia de Trump, el presidente electo, que exige un aumento del techo de la deuda ahora, marca el rumbo en las filas republicanas. Y esto es porque la situación no se limita solo a un paquete de financiación. Es un juego de poder que podría determinar la agenda de la administración Trump y limitar, y mucho, su margen de maniobra en su próximo mandato. Los demócratas, liderados por Hakeem Jeffries, también están jugando sus cartas. Han dejado claro que cualquier intento de cambiar el acuerdo pondría en peligro que ambos partidos colaboren en un futuro. Jeffries, de hecho, ha sido tajante. Advierte que si los republicanos rompen el acuerdo,
se pueden ir preparando para asumir las consecuencias de un cierre del gobierno. No obstante, con los republicanos divididos, las posibilidades de un consenso parecen cada vez más remotas. La situación se está convirtiendo en una verdadera prueba de fuerza dentro del Partido Republicano. La directriz de Trump, combinada con el creciente malestar entre algunos congresistas, está llegando a un punto crítico. Mike Johnson hasta ahora parece más dispuesto a negociar con los demócratas que a escuchar a los de su partido, y esto posiblemente le haya hecho perder muchos enteros, máxime después de la advertencia directa de Trump sobre si sigue adelante con la negociación en los mismos términos que estaba haciéndolo. A Trump le preocupa heredar un acuerdo que le dejaría en clara desventaja cuando tomara el poder, que entre sus más de 1.500 páginas, además, incluye muchas cláusulas ocultas. Esto es lo que denuncian los republicanos y por eso Trump se mantiene firme. Y su ultimátum es claro. A menos que los demócratas quiten o extiendan sustancialmente el techo de la deuda ahora, lucharé hasta el final, dice textualmente. La fecha límite se acerca y la política en Washington nunca ha sido tan impredecible. Un cierre del gobierno es cada vez más probable y el futuro del paquete de financiación, así como de la agenda de la administración Trump, depende de una última negociación que podría cambiar el curso de la historia política de Estados Unidos. Además, en las últimas horas, el líder republicano Scalise ha dicho que el proyecto de ley podía darse por muerto. Bien, mientras los juicios se suceden en Estados Unidos en materia de planes de estudio y de derechos paternos, mucho se habla de lo que la administración entrante puede o no ofrecer. Pero una cosa es innegable. El presidente electo Donald Trump ha prometido prohibir la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas, impedir que los niños que se identifican como niñas transgénero participen en deportes femeninos y restablecer los derechos paternos. First, we will cut federal funding for any school or program pushing critical race theory, gender ideology, or other inappropriate racial, sexual, or political content. En marzo, Trump también prometió que desde el primer día se desharía de las ampliaciones de las protecciones del Título 9 de la administración Biden. El Departamento de Educación amplió este Título 9, que ya tenía décadas de antigüedad y que prohíbe la discriminación sexual en las escuelas para incluir la orientación sexual y la identidad de género. En específico, la ley decía antes de su ampliación esto. Ninguna persona en los Estados Unidos será excluida de participar. Se le negarán beneficios, ni se le someterá a discriminación debido al sexo de la persona en ningún programa o actividad que reciba ayuda económica federal. Después de que el gobierno de Biden lo ampliara, se permitía a los hombres participar en los deportes de las mujeres. We will keep men out of women's sports and we will create a new credentialing body that will be the gold standard anywhere in the world to certify teachers who embrace patriotic values, support our way of life, and understand that their job is not to indoctrinate children, but very simply to educate them. También llegó a amenazar con abolir el Departamento de Educación de Estados Unidos, aunque esto último requeriría una ley del Congreso. Finally, I will implement massive funding preferences and favorable treatment for all states and school districts that make the following historic reforms in education. 1. Abolish teacher tenure for grades K through 12 so we can remove bad teachers and adopt merit pay to reward good teachers. También prometió 1. Reducir la abultada cifra de administradores escolares y su costosa, dijo, divisiva e innecesaria burocracia de la diversidad, la equidad y la inclusión. 2. Adoptar una Carta de Derechos de los Padres. Y 3. Hacer que sean los padres los que elijan directamente a los directores de las escuelas. It's all about the parents for their children. More than anyone else, parents know what their children need. Este 19 de noviembre, Trump nominaba a Linda McMahon para dirigir el departamento. En un mitin de campaña anterior, prometió impedir que el departamento emplee el dinero de los contribuyentes para, cito,
adoctrinar a la juventud estadounidense con todo tipo de cosas que no queremos que nuestros jóvenes escuchen. En el otro lado del cuadrilátero tenemos a varios líderes de los estados azules, de sindicatos de docentes y de grupos de derechos civiles que se oponen a la agenda, a los planes de Trump. Ya han prometido trabajar contra sus planes, incluso a través de los tribunales. Becky Pringle, presidente del sindicato Asociación Nacional de Educación, la NEA, respondió esto que vamos a ver a la victoria de Trump el día después de las elecciones. Hoy lamentamos y mañana nos organizamos porque nuestros estudiantes necesitan que los defendamos ahora más que nunca. Nuestros valores no cambian en función de quien gane o pierda unas elecciones, y seguiremos defendiendo y organizando lo que creemos con todas nuestras fuerzas. A semanas de la toma de posesión de Trump, las especulaciones sobre lo que puede o no puede ofrecer finalmente varían y mucho, y van a depender también de fallos judiciales y de si el Departamento de Educación Federal se acaba disolviendo. Le preguntamos a la abogada Candice Jackson, que trabajó como asesora de educación de Trump en su primera administración, y nos adelantó que espera que Trump presente los detalles el primer día de cómo piensa llevar ante la justicia a las escuelas que ocultan las transiciones de género a los padres. Y cree, además, que el Departamento de Educación puede dictar leyes federales sobre todo esto. Aunque, según dice, en estados como California no cree que bastara con ordenar a las escuelas que alerten a los padres. California ha aprobado varias leyes pro-transgénero en los últimos años. Por ejemplo, el proyecto de ley de la Asamblea 1955. Este prohíbe cualquier política que obliga a notificar a los padres sobre las transiciones de género en las escuelas. En aquel entonces, cuando pasó esto, el multimillonario Elon Musk reaccionó y tuiteó lo siguiente, señalando que era la gota que colmaba el vaso. Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, que atacaban tanto a familias como a empresas, SpaceX ahora trasladará su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas. Y no hace mucho hablamos de lo que hizo que Elon Musk dejara las filas demócratas para volverse la sombra del presidente Trump. Recientemente se supo que incluso ha donado unos 150 millones a su campaña. Si quieren saber el secreto de Elon Musk, aquí le dejamos el vídeo. Y también hemos hablado sobre lo que planea desarrollar su nuevo departamento, el Dodge. Y lo tienen todo en nuestro canal, pero ahora entremos en algo interesante. La Oficina de Derechos Civiles, la OCR. ¿Por qué es interesante? Porque se espera que desempeñe un papel fundamental en la nueva administración. La OCR existe, según su sitio web, para garantizar la igualdad en materia de educación y para hacer cumplir los derechos civiles en las escuelas, es decir, para investigarlas. Sasha Podolsky, un lobista de la Asociación de Superintendentes Escolares, nos dijo al Epoch Times que la OCR suele seguir el ejemplo del presidente en cuanto a los derechos civiles, como ha pasado con Obama y con Biden, y que así es simplemente como funciona. El único requisito es que la reclamación guarde relación con los derechos civiles, y entonces la OCR puede hacerse cargo de la investigación. Pero al final, según Jackson, toda contienda judicial en este aspecto podría acabar dependiendo de una sola normativa. Volvemos al estatuto del título 9 de la Ley de Enmiendas de la Educación de 1972, que cambió la administración Biden, que la amplió. Y ahora se permite a los niños que se identifican como transgénero jugar en equipos deportivos de niñas, e incluso usar los vestuarios y los baños de las niñas. El secretario de Educación, Miguel Cardona, declaraba en aquel entonces que esta medida, esta ampliación, protegía a los estudiantes contra la discriminación sexual. Y en este punto es donde se complica más el asunto, porque la ampliación del título 9 se cruza con la libertad de expresión y el debido proceso, es decir, que las protecciones y prohibiciones del título 9 que implementan las escuelas pueden estar privando a los estudiantes o a sus padres de derechos constitucionales y parentales. El Tribunal Supremo siempre ha puesto la custodia y crianza de los hijos en manos de sus progenitores. Incluso, en una ocasión, en 1979, declaró inconstitucional y antitradicional la intervención del Estado. Grupos como Moms for Liberty o Young America's Foundation han demandado al Departamento de Educación Federal.
Aseguran que se amenaza a los estudiantes de K-12 y a los universitarios con castigos si hablan del sexo biológico y que se les obliga a adoptar los puntos de vista de la fluidez de género, el transgenerismo y la teoría queer. Varios estados como Kansas, Wyoming y Utah y alguno más se unieron a estos grupos y lograron detener la ampliación del Título 9 tanto en esos estados como en todas las escuelas a las que asisten miembros del Young America's Foundation y los hijos de los miembros de Moms for Liberty. Esos grupos declararon que la orden judicial era una gran victoria para la libertad individual, la igualdad y los derechos de los padres. Pero en Tennessee, por ejemplo, la cuestión se complica todavía más. El gobierno federal sostiene que prohibir la transición de género, es decir, la administración de hormonas del sexo opuesto y las cirugías, las operaciones, es una cuestión de discriminación sexual, y por eso pide que se revoque una ley que ha sido incluso ratificada en el Tribunal de Apelaciones de Tennessee también. El estado, Tennessee, por otra parte, sostiene que dichas intervenciones médicas son peligrosas para los menores y que el estado tiene un interés imperioso en protegerlos. De hecho, según dice la abogada Erin Friday, el caso Estados Unidos contra Scarmety es importante porque determinará si existe una entidad llamada niño transgénero en contraposición a un niño con un problema de salud mental. When I realized that I could never vote for a Democrat again, because Democrats think it's okay to sexually mutilate children. They think it's okay to keep secrets from parents, and they think it's okay for males to be in female spaces, bathrooms, jails, changing rooms with our little girls. Friday es la codirectora de Our Daddy, y era una demócrata de toda la vida hasta que votó por Trump en noviembre. Y lo hizo, según dice, debido al tema trans. Friday tiene una hija que una vez pensó que era un niño y luego cambió de opinión. Si la Corte Suprema falla a favor de Tennessee, se espera que surjan leyes y fallos en otros estados, y que también prohíban las intervenciones médicas para personas transgénero menores de edad. Además, Friday y Jackson, las dos madres convertidas en activistas, tienen un pensamiento común. La Corte Suprema no puede seguir postergando el asunto, dicen, y va a tener que dar un veredicto. Hace poco, el 13 de noviembre, un entrenador de voleibol universitario femenino y 11 atletas femeninas de 5 universidades presentaron una demanda. Blair Fleming, un hombre que se identifica como mujer, se incorporó al equipo San José Spartans en 2022. La demanda también gira en torno al Título 9 y a la primera enmienda. Por otro lado, grupos como el Centro Nacional de Derecho de la Mujer se están preparando para oponerse a restricciones o prohibiciones o cambios en las políticas. Su presidente, Fatima Ghosh, dice que ellos liderarán la lucha por la justicia de género, así la llama, y pidió que se alce la voz contra el totalitarismo de la nueva administración, así lo califica. Trump también ha dicho que quiere que las aulas adopten una visión más patriótica de Estados Unidos. Y también que abandonen la teoría crítica de la raza. As the saying goes, personnel is policy, and at the end of the day, if we have pink-haired communists teaching our kids, we have a major problem. When I'm president, we will put parents back in charge and give them the final say. We will get back to teaching reading, writing, and math, called arithmetic, and we will give our kids the high-quality pro-American education they deserve. Esta teoría crítica de la raza tiene un fundamento, un cimiento, se basa en una percepción, que el racismo y la supremacía blanca son algo sistémico en las instituciones estadounidenses, y categoriza a las personas como opresores u oprimidos, según la raza. La teoría ha recibido muchas críticas por distorsionar la historia de Estados Unidos, por retratar a todos los blancos como racistas y por hacer que las minorías formen una mentalidad marginal, al margen. Llegados a este punto, tenemos que saber con claridad que el Departamento de Educación no puede imponer los planes de estudios per se, no puede imponer requisitos de graduación ni credenciales de docentes y administradores. Mientras el Congreso no cambie eso, no puede hacer nada. Pero sí puede, como brazo del gobierno federal, indicarle a las escuelas el camino que deben tomar si quieren recibir los fondos federales, y para eso investigará si promueven la discriminación por motivos de raza, sexo o discapacidad. Y si es así,
pueden cortarles la financiación. Según las personas que consultamos, gran parte de la teoría crítica de la raza y de la ideología de género no se incorporan necesariamente de manera directa a los planes de estudio, sino que se introducen a un nivel de políticas más amplio y difuminado, y luego se filtran en la atmósfera escolar a través de vehículos no curriculares como clubes y capacitaciones. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, ya ha declarado que representará a las escuelas en esta lucha. Anthony Romero, el director, calcula que la organización presentó 434 acciones legales contra la primera administración de Trump, y que la segunda administración de Trump representa un peligro para la democracia. Aunque a día de hoy parece discutible que Trump pueda cambiar estas políticas con un movimiento de la pluma, sí que puede usar el garrote, es decir, retener fondos federales a las escuelas que no cumplan y que están regando estas teorías hasta en la asignatura de matemáticas. Para Justice, de Moms for Liberty, la victoria electoral de Trump es una clara muestra del rechazo del pueblo estadounidense al comunismo, y dice que no van a permitir, como pueblo, que instrumentalicen a sus propios hijos en su contra. Sea como fuere, las materias básicas y fundamentales del aprendizaje académico en Estados Unidos, como la lectura, la escritura y la aritmética, parecen haber perdido la batalla. El 80% de los niños que tienen problemas con la justicia son analfabetos. Según el propio Departamento de Justicia, hay relación entre una vida de pobreza, el crimen y el analfabetismo. Para finalizar, basta decir que la Evaluación Nacional de Alfabetización de Adultos muestra que aproximadamente 2/3 de los estudiantes que no pueden leer bien al final del 4º grado terminarán en la cárcel o recibiendo asistencia social. Y el 85% de todos los jóvenes que pasan por los tribunales de menores tienen un bajo nivel de alfabetización funcional. El mayor mercado de valores del mundo parece alegrarse con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su candidato a jefe del FBI, Kash Patel, advierte que Trump podría hacer uso de un poder que asusta a Washington más que cualquier otro. Y Kari Lake, que sugirió que cerraría todos aquellos medios que no son fieles a la verdad, está más cerca que nunca de cumplir su advertencia. La Bolsa de Nueva York le ha dado la bienvenida al presidente Trump. Parece alegrarse tanto que incluso le invitaron a tocar la campana de apertura de sesión esta semana. No ocurría algo así desde 1985, y recordaremos la escena dentro de un momento, pero antes miren esto. Eran imágenes de Kari Lake, la presentadora de televisión que abandonó su carrera para dedicarse a la política. Ahora se convierte en la nominada del presidente electo Trump para ser la voz de Estados Unidos. Y lanza este vídeo reiterando lo que ya prometió en su día, que va a revisar las licencias de los medios de comunicación que califica como de noticias falsas. Vamos a entrar en eso dentro de un momento. Y también veremos lo que el nominado para el FBI, Kash Patel, asegura que asusta de verdad a los poderes establecidos de Washington, el as en la manga de Trump. Y ahora volvamos al Wall Street de hace unos 40 años. With tax reform and budget control, our economy will be free to expand to its full potential. Pull it back. Si se pregunta por qué no ha vuelto a pasar algo así hasta el día de hoy, hasta esta semana, hasta ahora, o por qué el mercado no ha festejado la victoria de otros presidentes ni los ha invitado a tocar la campana, la respuesta podría encontrarse en una de las voces más influyentes y reconocidas de Wall Street, el multimillonario inversor de fondos de cobertura Bill Ackman. And we're stepping into, I would say, the most pro-growth, pro-business, pro-American administration I've perhaps seen in my adult lifetime, certainly. El hecho es que Trump no es ni siquiera un político, sino un hombre de negocios al que las cosas le han ido bastante bien.
y llega dispuesto, dice, a acabar de reformar el gobierno. Dice que acabará el trabajo que empezó en su primer mandato. Sus ideas son muy parecidas a las del presidente argentino Javier Milei, el primer mandatario, por cierto, con el que se reunió tras ganar la reelección. Milei tampoco es un político al uso, sino un economista que ha cambiado las reglas del juego en Argentina por completo desde que ocupara el cargo. Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Esto fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El mismo día que tocaba la campana de Wall Street, la revista Time también nombraba a Trump Persona del Año. El millonario, que ha levantado un imperio inmobiliario en Estados Unidos, se convertía este año en el centro de las miradas a nivel mundial. Tras ser víctima de 2 intentos de asesinato, de frustrarse un tercero, de ser acusado políticamente en 2 ocasiones y absuelto, de ser acusado en tantas otras causas civiles y penales, de que allanaran su casa, mientras los medios de comunicación le sometían a un incesante e intenso escrutinio, pues, a pesar de parecer tenerlo todo en contra, ganó las elecciones de Estados Unidos. De forma aplastante, además, y ahora el que se convertirá en su jefe del FBI asegura que solo se puede restablecer la confianza del pueblo en las instituciones, mostrando lo que han estado, dice, urdiendo en secreto durante tanto tiempo. Lo veremos en un minuto. Aparte de Grover Cleveland, nadie más ha ganado 2 veces la presidencia de forma no consecutiva como Trump. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Pero Trump, el presidente electo, además lo ha logrado de una forma aplastante. El pueblo se ha hecho oír, según dice. Sus promesas de cambio han calado en la gente, de eso no cabe duda. Así que su partido, el republicano, ha ganado el voto popular, el voto del colegio electoral, el voto en los 7 estados indecisos, la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes y la mayoría en el Senado. Y estas mismas promesas de cambiar las cosas ya han generado un terremoto político a nivel planetario, toda una tormenta política incluso antes de que asuma el cargo en enero. Los líderes mundiales parecen haber empezado a reajustar sus planes, mientras Trump parece empezar a ponerse en marcha. Sus promesas apuntan principalmente, aunque entre otros asuntos, a atajar los problemas con las fronteras, la economía y la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia transnacional. Pero dentro de las fronteras de Estados Unidos también se anuncian cambios significativos. I've decided the right thing for the Bureau is for me to serve until the end of the current administration in January and then step down. Este era Christopher Wray, el jefe del FBI, el equivalente a la Policía Federal o Nacional en otros países. Allanaba así el camino para el nuevo candidato del presidente electo Donald Trump. Y por cierto, Trump hablaba hace unos días de este jefe del FBI que renuncia mientras hacía referencia a otras figuras preeminentes del actual gobierno, incluido el presidente Biden. Escuchémoslo. Well, I can't say I'm thrilled with him. He invaded my home. I'm suing the country over it. He invaded Mar-a-Lago. I'm very unhappy with the things he's done. And crime is at an all-time high. What they've done to me in terms of weaponization, indictments, impeachments, and everything else. And in the end, it probably helped because I got the biggest vote, the most votes any Republican's ever gotten in history. El jefe del FBI, Wray, está cumpliendo un mandato de 10 años que comenzó en 2017. De hecho, Trump fue quien lo nombró en su anterior administración y Biden lo ha dejado durante su gobierno. Pero ahora Trump ha nominado a Kash Patel, un antiguo fiscal federal, para que ocupe el puesto de Wray como director del FBI. Y el cargo se hará efectivo el día de la investidura, el 20 de enero de 2025. Trump celebró la renuncia de Wray y le pidió al Senado que autorice a su nominado, al tiempo que juraba ponerle fin a la instrumentalización o politización del Departamento de Justicia. Queremos que nuestro FBI vuelva a ser lo que era y eso va a suceder ya. El nominado de Trump, Kash Patel, también respondió a la noticia desde el Capitolio. What's your reaction to Wright's resignation? We look forward to a very smooth transition at the FBI and I'll be ready to go on day one. Patel
tiene 44 años y trabajó como defensor público después de graduarse en la Facultad de Derecho. En 2014 pasó a ocupar un puesto de fiscal federal. Durante el primer mandato de Trump, Patel ayudó al Comité de Inteligencia de la Cámara en lo que ahora llama el Russiagate. En aquel entonces ayudó a recopilar pruebas que demostraban que el FBI no actuó correctamente cuando investigó a Carter Page, un antiguo asesor de la campaña de Trump, por su posible conexión con Rusia. El abogado especial John Durham descubrió también un sesgo de confirmación en los investigadores del FBI. Y al final, tampoco nadie pudo probar que la campaña de Trump colaboraba con Rusia. En noviembre, María Bartiromo le preguntaba en la Fox cómo podría recobrar el pueblo estadounidense la confianza en las fuerzas del orden. Exposure of corruption. Put out the documents, put out the evidence. We only have gotten halfway down the Russiagate. Después Patel trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En 2020 trabajó en la oficina del director de Inteligencia Nacional y durante los últimos meses del primer mandato de Trump fue jefe de gabinete del secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller. Recientemente le preguntaron si Trump haría públicos los documentos secretos del asesinato de Kennedy, del 11S, la lista de clientes de Epstein y otros tantos. Patel también se quejó recientemente de que los estén acusando injustificadamente de que van a procesar a gente inocente. These are the things that the radical left are masquerading and using as pretexts to say we are creating a system of weaponized political justice. I mean, it's kind of ironic coming from the folks that authored Russiagate, the 51 Intel letter, Hunter Biden's laptop, and impeachment 1 and 2, to name a few things. We just don't want disinformation campaigns. And I think another power of President Trump is the transparency he's willing to bring to the federal government. And I think that's what scares Washington, D.C. maybe more than anything, in my opinion. He can expose the documents that these folks have written for decades, allowing these corrupt activities. Y hace poco vimos también que le preguntaron al presidente electo si Pamela Bondi, la persona que ha nombrado ahora para que dirija el Departamento de Justicia, llevará ante la justicia al jefe del FBI, Wright, y al resto de líderes demócratas por sus supuestos delitos. Y respondió esto. She's a very smart person. She was a great Attorney General in Florida. She's very experienced. I want her to do what she wants to do. I'm not going to instruct her to do it. Según se ha informado, Biden indultaba recientemente a su hijo a días de conocerse la pena, la sentencia, y también ha estado considerando la posibilidad de conceder indultos anticipados a ciertas personas que podrían comenzar a ser investigadas por la segunda administración Trump. El miércoles le preguntaban al expresidente Clinton si Biden debería indultar también a su esposa Hillary Clinton, que parece estar en la lista de sospechosos de Kash Patel. I hope he won't do that. It's normally a fool's errand to spend a lot of time trying to get even. El expresidente Clinton sugirió que espera que Biden no indulte ni a su esposa Hillary ni a ningún otro, porque sería como admitir que habrían hecho algo malo. Dijo esto después de que Biden indultara a 39 personas y conmutara las penas de casi 1.500. Aquí les dejo el enlace a la lista. A estas alturas de su presidencia ya ha conmutado más sentencias que sus últimos predecesores. De hecho, según dice la propia Casa Blanca, es el mayor acto de clemencia en un solo día de la historia moderna de Estados Unidos. La Casa Blanca también dijo que las 1.500 conmutaciones de pena se concedieron a personas que mantenían bajo confinamiento domiciliario desde la COVID. Los 39 indultos fueron a personas con delitos no violentos como los de posesión y consumo de drogas. Biden tomaba esta decisión después de indultar a su hijo Hunter Biden. A su hijo le condenaron por posesión ilegal de un arma de fuego y se declaró culpable de no pagar impuestos deliberadamente. El presidente ha recibido críticas por la decisión de indultar a su hijo, especialmente porque los jurados emitieron un veredicto en uno de los casos. No obstante, la Casa Blanca defiende la medida y advierte de que estos no son los últimos movimientos. Dice que quedan más por venir. Trump también concedió indultos en su primer mandato a cientos de personas, entre ellas el cineasta Dinesh D'Souza, el exmiembro de la campaña Paul Manafort y el ex-sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio. El presidente electo también ha reiterado que planea indultar a varias personas que fueron acusadas por la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el famoso 6 de enero de 2021. Y ahora veamos otra de las últimas nominaciones de Trump.
Me complace anunciar que Kari Lake será nuestra próxima directora de La Voz de América. Será nombrada por nuestro próximo director de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación Mundiales, que anunciará en breve, y trabajará en estrecha colaboración con él, para garantizar que los valores estadounidenses de libertad y derechos civiles se difundan en todo el mundo de forma justa y precisa, a diferencia de las mentiras difundidas por los medios de noticias falsas. Lake, expresentadora de la Fox, sufrió un fuerte escrutinio de los medios cuando se postuló tanto para gobernadora como para senadora. Hace semanas adelantaba esto que escucharemos sobre las licencias que concede la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, a los medios de comunicación para autorizar su labor. And then I'm going to work on my pet project, which is reforming the fake news into real, honest press. Is that okay? We're going to take a long, hard look at the FCC licenses that these people have. We give them those licenses and they lie to us, and we're tired of you guys lying to us. So we're looking forward to giving those FCC licenses to people who are going to be honest with the American people. We're tired of the fake news. Con el niño no, con los niños no. They have no authority here. We're running. Turtle. Can't stop them. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Imágenes como estas que veíamos de caravanas de inmigrantes entrando a Estados Unidos evitando los controles eran la norma hace algún tiempo. Pero eso podría haber cambiado después de que Donald Trump ganara las elecciones. Ahora el presidente electo ha advertido tanto a sus vecinos del sur como del norte que les impondrá fuertes aranceles si no frenan los flujos migratorios. In fact, I call the border. See, unlike my opponent, I do call the border a lot. And I said, how's the border looking today? They said, there's nobody here. They couldn't believe it. The military stopped these vast groups of people. You know, we call them caravans. Y ahora, en el estado de Missouri, están pensando en entrenar a cazarrecompensas para identificar a los inmigrantes que han entrado ilegalmente al país. El proyecto de ley permitiría a estos agentes certificados rastrear a los inmigrantes ilegales y que los vecinos del estado también recibieran $1,000 por denunciar a inmigrantes ilegales que acaben siendo arrestados tanto por estos cazarrecompensas entrenados como por las fuerzas del orden. No es la primera vez que el senador David Gregory presenta el Proyecto 72, ya lo intentó el 1 de diciembre. La medida apunta a combatir la inmigración ilegal, un tema central de la campaña del ahora presidente electo Donald Trump. It's a crisis that can only be fixed with a collaborative effort. That's the key word here, collaborative. That's exactly what my bill seeks to do. This is a state ICE program. El ICE son las fuerzas fronterizas estadounidenses. Y es que durante la administración de Biden, según cálculos oficiales, unos 11 millones de personas ingresaron ilegalmente al país. Y la mayoría lo hicieron por la frontera con México. El proyecto de ley permitiría que se certifique a los agentes de fianzas o fiadores para que persigan a aquellos que atraviesen la frontera ilegalmente. De aprobarse finalmente, los inmigrantes ilegales que sean arrestados afrontarían cargos por delitos graves y se les detendría sin derecho a libertad condicional ni a libertad bajo palabra. El Departamento de Seguridad Pública de Missouri, el DPS, desarrollaría un sistema de información para que las personas puedan denunciar a los inmigrantes ilegales. Podrían hacer uso de un número de teléfono gratuito, un correo electrónico y un portal de denuncia en Internet. El proyecto de ley especifica así la recompensa de la gente que informe sobre algún caso. Cualquier persona que haga un informe en el que se arreste a un extranjero ilegal recibirá una recompensa de $1,000. El DPS estatal también crearía el programa de cazadores de recompensas certificados para extranjeros ilegales de Missouri. Este certificaría a los cazarrecompensas que se dedicarían a encontrar y detener a inmigrantes ilegales en el estado.
Pueden solicitar unirse al programa tanto los agentes de fianzas autorizados, como los agentes de fianzas generales o los agentes de recuperación de garantías. Además de fijar un programa de recompensas, el proyecto de ley prohibiría a los inmigrantes ilegales votar, obtener licencias de conducir, recibir beneficios públicos o tener una residencia legal en el Estado. Haciéndose eco de la agenda de seguridad fronteriza de Trump, Gregory hizo campaña con su plan de deportación. Aboga por una ley de invasión que permita la captura y encarcelamiento de los inmigrantes ilegales. Permanecerían así hasta que el gobierno federal pudiera deportarlos o la Junta de Libertad Condicional del Estado pudiera examinar su caso. El proyecto de ley ha atraído tanto detractores como partidarios. Celine Rodríguez, investigadora de políticas fronterizas y de inmigración de la Texas Public Policy Foundation, nos dijo que le resultaba alentador que los estados quieran trabajar con el gobierno federal para reducir la inmigración ilegal, y que ya que es ilegal entrar al país y permanecer dentro sin autorización, todos los estados deberían evaluar esta ley. Por otro lado, en X, el antiguo Twitter, Progressive Missouri publicó que Gregory debería enfocarse en cómo se van a financiar las escuelas en vez de en esto, y que el proyecto de ley animaría, en su lugar, a delatar a los vecinos. El nuevo zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, ha dicho que planea iniciar una operación de deportación masiva. La operación apuntaría a los inmigrantes ilegales que han cometido delitos desde que entraron al país y a aquellos sobre los que pesan órdenes judiciales de deportación. Otras ideas de Homan y Trump apuntan a revertir las políticas fronterizas de la administración Biden, emitir una declaración de emergencia nacional, emplear al ejército para ayudar en las deportaciones, restablecer las órdenes ejecutivas del primer mandato de Trump, activar la ley de enemigos extranjeros de 1798 y retirarle los fondos a las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que apoyan la inmigración ilegal. Varios estados como Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes que darían a las fuerzas de seguridad locales y estatales el poder de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales. Pero estas leyes siguen estancadas en los tribunales. Este noviembre, Arizona aprobaba una medida electoral similar, pero solo entrará en vigor si una ley estatal parecida como el proyecto de ley 4 del Senado de Texas entra en vigor en un estado diferente y permanece 60 días consecutivos vigente. La SB 4 de Texas se convirtió en ley en marzo, pero permanece en el limbo, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y grupos de derechos civiles presentaran una demanda. Homan, el zar de la frontera, por su parte, también habla de rendición de cuentas de alto perfil. When I was an agent a long time ago, I've arrested U.S. citizens for harboring an alien in their home or place of employment. If I can do it to a citizen, why can't I do it to a politician who's going to actively get in our way, prevent us from doing our job? Yeah. Y ahora entremos en un asunto que ha generado tanto apoyos como controversias en Washington. Robert F. Kennedy Jr., el nominado por el presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2024, Kennedy Jr. se reunió con varios senadores republicanos en el Capitolio. Trató de abordar, según él, y calmar algunas preocupaciones sobre su nominación. Su apuesta en temas de salud pública, la transparencia en las políticas de vacunación y el aborto le han situado en el centro de un intenso debate. El senador Tommy Tuberville se expresaba así tras su reunión. Yes, I'll support it. He's a breath of fresh air from the people that I've been dealing with in the health committee in the last few years. Para el republicano de Alabama, Kennedy es el hombre adecuado para garantizar que los alimentos sean seguros, traer transparencia a las vacunas y la atención médica y hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Sin embargo, las posturas de Kennedy sobre el aborto, que se alejan de la línea más conservadora, han generado una creciente división incluso dentro del propio Partido Republicano. Kennedy, conocido por sus opiniones sobre la libertad médica, defiende que el aborto debe ser una decisión personal. No cree que el gobierno tenga ni voz ni voto en ese entierro, y aunque sus palabras han sido interpretadas de diferentes maneras, algunos legisladores, como el senador Josh Hawley de Missouri, le recuerdan su promesa a menudo. Kennedy se comprometió
a restablecer las políticas pro vida de la administración Trump en el Departamento de Salud. That's what pro-lifers are fighting for, is that great moral principle. I look forward to the day when we look back and say, how could abortion ever have been allowed in this country? How could we ever? Your rights don't change about what stage of birth you're in or not. Your rights don't change based on whether or not someone anticipated you were coming or not. Pero la postura de Kennedy también recibe muchas críticas de los grupos que abogan por el aborto, los grupos pro-choice. También figuras republicanas como Mike Pence sugieren que su visión podría ser un obstáculo para su confirmación final. Pero el debate no termina ahí. La polémica sobre las vacunas es el verdadero tema que define la figura pública de Kennedy y el principal punto de fricción. Kennedy entregará ahora un informe al presidente electo Trump sobre su seguridad, la seguridad de las inyecciones. Ya trabaja a día de hoy con las farmacéuticas Pfizer y Eli Lilly en su investigación, las dos grandes multinacionales de los medicamentos. Pero su relación con los llamados movimientos antivacunas ha generado críticas en algunos sectores. Sin embargo, para senadores como Ron Johnson de Wisconsin, Kennedy es alguien de confianza. And it was finally one mom found out where he lived, came with a stack of research papers and said she wasn't going to leave till he read them. And to his credit, he read them. And further to his credit, once his eyes were opened, he didn't turn his back on those mothers. Este firme defensor de Kennedy asegura que a pesar de las críticas confía en que su investigación, la de Kennedy sobre los efectos de las vacunas y los químicos en los alimentos, podría aportar valor al debate sobre la salud pública. En una reciente conferencia de prensa, el presidente electo Donald Trump también defendió a su nominado. Dijo que Kennedy es mucho menos radical de lo que se piensa y subrayó que, a pesar de que hasta a él lo critican por su postura frente a las vacunas, él mismo cree firmemente en la inmunización, especialmente en el caso de la polio. Otros tantos senadores como Markwayne Mullin de Oklahoma también le han mostrado su apoyo. I actually find the guy extremely intelligent when it comes to this stuff, and some of this stuff does raise a lot of questions. También reconoció que los puntos de vista de Kennedy pueden no coincidir con los del resto. Este mes, Robert F. Kennedy Jr. se reunió con más de 20 senadores para buscar su apoyo en la confirmación. Para algunos, su enfoque en la salud, la reducción de enfermedades crónicas y la transparencia en la política sanitaria lo convierten en una opción atractiva. Para otros, sus posturas sobre temas como el aborto y las vacunas suponen una barrera difícil de superar. Los próximos días serán clave para determinar su futuro, y ante tanta incertidumbre, queda solo algo claro, y es que su nominación como secretario de Salud y Servicios Humanos no ha dejado a nadie indiferente. There are 40 votes for Donald J. Trump. En este justo momento se adjudicaba al presidente electo Donald Trump la victoria oficial del colegio electoral. Con los 40 votos electorales de Texas, el republicano suma 312 votos oficiales frente a los 226 de su oponente demócrata, Kamala Harris. Trump también celebró la certificación de los votos en el estado clave de Pensilvania, en las redes sociales. Escribió: «Ganamos a lo grande en Pensilvania. ¡Qué bueno!». De hecho, ganó no solo en Pensilvania, sino en todos y cada uno de los 7 estados que se esperaba que inclinaran la balanza de las elecciones. Además del voto indirecto del colegio electoral, que es el que realmente cuenta en las elecciones, a nivel nacional también ganó el voto popular o particular, individual. Incluso logró una tripleta: la presidencia, el control de la Cámara de Representantes y el del Senado. Se espera que esto le conceda un amplio margen de maniobra a los republicanos a la hora de legislar. De hecho, Trump ya lo advirtió en su día. America has given us an unprecedented and powerful mandate. Y ahora la administración Trump ya está conformando sus filas para su segundo mandato. Ayer mismo veíamos en el Capitolio a uno de los nominados que formaría parte de su gabinete de ser confirmado, Robert F. Kennedy Jr., que se convertiría, si el Senado lo aprueba, en el jefe de la salud pública estadounidense. Y aunque todavía falta que algunos votos electorales lleguen a Washington, D.C., se espera que Harris, la vicepresidente, declare el 6 de enero los resultados como jefa oficial del Senado, y que lo haga en una sesión conjunta del Congreso, Cámara y Senado. Trump y J.D. Vance
su segundo al mando, su compañero de fórmula, prestarán juramento oficialmente como presidente y vicepresidente respectivamente el 20 de enero. Y bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. And today, I'm thrilled to announce that SoftBank will be investing $100 billion in America, creating 100,000 American jobs at a minimum. And he's doing this because he feels very optimistic about our country since the election. Trump anunciaba así el compromiso de uno de los bancos de inversión en tecnologías emergentes más importantes del mundo. That's what I'm going to ask him right now. Would you make it $200 billion and say he can actually, believe it or not, he can actually afford to do that. Would you do that? Well, my promise is 100, but, he's now asking to do more. El presidente electo también advirtió de que la paz entre Rusia y Ucrania va a resultar una tarea más difícil que la paz entre Israel y Hamas. We're trying to help very strongly in getting the hostages back, as you know, with Israel and the Middle East. We're working very much on that. We're trying to get the war stopped, that horrible war that's going on in Ukraine, with Russia, Ukraine. We're going to, we've got a little progress. It's a tough one. It's a nasty one. Bien, no olviden suscribirse al canal para mantenerse informados y recuerden que estamos en Telegram y en X. El expresidente Donald Trump ha concedido su primera conferencia de prensa después de ganar las elecciones presidenciales de 2024. Abordó varios temas desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta lo que piensa sobre los recientes avistamientos de drones en el noreste. Mencionó que planea reevaluar las vacunas infantiles a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el HHS. También dio su opinión sobre la posibilidad de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, designe a Lara Trump para que ocupe el escaño del senador Marco Rubio, el republicano por Florida, que ahora pasa a su gabinete. También hizo comentarios sobre la política exterior de Estados Unidos y sobre un posible indulto para el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Sin embargo, dos fueron sus mensajes centrales y el motivo obvio de la conferencia, y se dirigían a la administración actual, el gobierno de Joe Biden. This is a friendly transition, and it is, but there are two events that took place that I think are very terrible. One is that if people don't come back to work, come back into the office, they're going to be dismissed. And somebody in the Biden administration gave a 5-year waiver of that so that for 5 years people don't have to come back into the office. It involved 49,000 people. But now we ordered an additional 200 miles of wall. It's very expensive, and now it's about double the price of what it would have been 6 years ago. And the administration is trying to sell it for 5 cents on the dollar, knowing that we're getting ready to put it up. And what they're doing is really an act. It's almost a criminal act. And I'm asking Joe Biden to stop his people from giving it away. It's something that people can't even believe is happening. So. Hopefully Joe will be able to stop it. La petición de Trump se produce después de que aparecieran informes, noticias, de que Biden está vendiendo partes del muro fronterizo para dificultar su construcción. Lo está haciendo antes de que se consume la transición de poder y por un precio muy por debajo de lo que costaron. Algunos los están comprando e incluso le han llamado ya, según dice, para revendérselos. Le piden 100 veces la suma por las que las compraron. Cada vertical de las vallas se construye de un hormigón especial armado con varillas de metal que se emplea en la construcción de rascacielos. Tienen una fuerte resistencia y están recubiertos de acero para impedir que las corten. El presidente electo se lamentó de que tendrán que gastarse cientos de millones de dólares en fabricar partes de un muro que ya tenían fabricadas. Tras lanzar estas dos peticiones o advertencias clave, se centró luego en 7 puntos. Robert F. Kennedy Jr. elaborará un informe sobre las vacunas. Trump recordó que cenó hace poco con su candidato para dirigir el HHS, Robert F. Kennedy Jr., y los directores de Pfizer y Eli Lilly,
dos de las mayores farmacéuticas del mundo. Cuando le preguntaron sobre una posible relación entre las vacunas infantiles y el autismo, los periodistas dijo que el grupo ya está analizando las causas para encontrar la razón por la que la tasa de autismo se ha disparado. You know, if you look at autism, so 30 years ago I've heard numbers of like 1 in 200,000, 1 in 100,000, and now I'm hearing numbers of 1 in 100. So something's wrong. There's something wrong. And we're going to find out about it. También le preguntaron si Kennedy planeaba eliminar alguna vacuna. No, I want him to come back with a report as to what he thinks. We're going to find out a lot. We're doing two things. We're going to have tremendous cost savings will come out of this. That's a minimum. And we're also going to have, and I think, very serious discussions about certain things, whether it's pesticides, Ante las preguntas de la prensa, Trump aseguró que Kennedy será mucho menos radical de lo que se podría pensar y que tiene una mentalidad muy abierta y que trabajan para reducir los costos de los medicamentos como nunca, eliminando incluso la figura de los intermediarios. Además, dijo que cree en los muchos beneficios de la vacuna contra la polio y que no le gusta que las escuelas implementen mandatos de vacunación para los niños. Aseguró que nunca estuvo de acuerdo con los mandatos de vacunación obligatoria de la COVID-19. Pero a día de hoy, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los famosos CDC, exigen en algunos de sus documentos la obligatoriedad de vacunas infantiles como la de la polio. El escaño vacante de Florida. También le preguntaron si esperaba que el gobernador DeSantis designara a su nuera, Lara Trump, para que ocupe el escaño que Rubio dejará vacante en el Senado de Florida, a nivel nacional, federal. Sugirió que no participaría en el proceso de toma de decisiones y que tampoco esperaba que el gobernador la seleccionara. Ron's doing a good job. That's his choice. Nothing to do with me. Laura's unbelievable. Según se informa, DeSantis deberá elegir entre varios candidatos como su vicegobernadora, Janet Núñez, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el expresidente de la Cámara de Florida, José Oliva. Hace poco el gobernador anunció que estaba investigando y entrevistando a candidatos y que el proceso de confirmación oficial de Rubio como secretario de Estado se realizará después de la investidura de Trump. Sin embargo, muchos de los partidarios de Trump en las redes sociales han estado haciendo campaña activamente para que DeSantis nombre o nomine a Lara Trump. Según se informa, Trump también estaría considerando a DeSantis para dirigir el Pentágono, en caso de que su actual candidato a secretario de Defensa, Pete Hegseth, no supere el proceso de confirmación del Senado. Avistamientos de drones. No dejan de aparecer noticias sobre avistamientos de drones en el espacio aéreo de estados como Nueva Jersey, Nueva York, Maryland y Pensilvania. Las agencias gubernamentales sugirieron el fin de semana que no eran más que una combinación de aeronaves tradicionales mal identificadas y drones de la gente común y corriente, y que no había de qué alarmarse. El presidente Trump, por su parte, le pidió al gobierno que fuera honesto con su pueblo. Our military knows and our president knows, and for some reason they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Debates Xi-Netanyahu. Le preguntaron sobre las noticias de que sería poco probable que Xi Jinping, el líder supremo del régimen comunista chino, asista a su toma de posesión en enero. Y respondió que no lo sabía porque en realidad no habían hablado de eso, que simplemente lo invitó. You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world, if you think about it. So it's very important. And Trump también confirmó que había hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Calificó como muy buenas las conversaciones. Trump además repitió su advertencia de que si los rehenes no eran enviados a casa antes de su fecha de investidura, se desataría un infierno muy fuerte. La paz en Ucrania es más difícil que en Oriente Medio. Trump dijo que planea la paz entre Rusia y Ucrania, pero que sería una tarea más difícil que la paz entre Israel y Hamás. Trump aseguró que nunca le habría concedido la autorización a Ucrania para que disparara misiles de largo alcance de fabricación estadounidense sobre territorio ruso.
y agregó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene que llegar a un acuerdo. Según Trump, dicha autorización empujó a Rusia a incorporar soldados de Corea del Norte para luchar contra Ucrania. It's nasty. People are being killed at levels that nobody's ever seen. You know, it's very level fields, and the only thing that stops a bullet is a body, a human body. And the number of soldiers that are being killed on both sides is astronomical. I've never seen anything like that. And rapidly, I get reports. El indulto al alcalde de la ciudad de Nueva York. Trump también comentó que podría indultar a Eric Adams, el alcalde de la metrópoli neoyorquina. A Adams lo acusaron en septiembre de cargos criminales tras una investigación federal por corrupción. Trump dijo que no conocía todos los hechos del caso de Adams, pero que ciertamente consideraría un posible indulto para el alcalde, y que cree que lo habían tratado injustamente. Entre las acusaciones contra Adams se halla haber aceptado vuelos internacionales con descuento de compañías como Turkish Airlines. Trump le restó importancia sugiriendo que es algo que aceptan hasta las estrellas de las cadenas de noticias. La acusación oficial contra Adams estipula que este alcalde demócrata proporciona a ciudadanos extranjeros un trato favorable a cambio de beneficios como estos. Trump insinuó que desde que el alcalde se quejó sobre la inmigración ilegal en las calles de su ciudad, su partido trata de quitárselo de en medio. When he essentially went against what was happening with the migrants coming in, and he made some pretty strong statements like, "This is not sustainable." I said, you know what, he'll be indicted soon. And I said it not as a prediction, a little bit lightheartedly, but I said it. I said, he's going to be indicted. And a few months later, he got indicted. So, yeah, I would certainly look at it. Adams se ha declarado inocente de los cargos. En septiembre, Trump dijo que consideraba que Adams era un tipo honesto. Después, el alcalde dijo que intentaría trabajar con Trump durante su segunda administración. La orden de restricción del muro fronterizo. El Daily Wire publicó un informe de investigación que hizo saltar las alarmas en las filas republicanas. La administración Biden estaba vendiendo a toda prisa partes que no se han usado del muro en la frontera que separa Estados Unidos y México. Trump calificó la medida de realmente terrible. Dijo que ya han construido 571 millas de muro, más de 900 kilómetros, y que ya ha hablado con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y con los senadores de Texas, Ted Cruz y John Cornyn. Van a tratar juntos, con estos republicanos, de detener legalmente la venta de partes del muro fronterizo antes de su toma de posesión en enero. Pero si quiere conocer lo que de verdad está sacudiendo los cimientos de Washington, le invito a ver nuestro programa sobre las últimas nominaciones de Trump y la serie de consecuencias que podrían llegar a sufrir tanto la burocracia estadounidense como los medios de comunicación. Aquí se lo dejo. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.